Mientras Washington bombardea instalaciones petroleras iraníes, aparecen ataques con drones, misiles y petroleros bajo fuegos en varias partes del mundo. El mercado energético global empieza a entrar en tensión y en medio de esta crisis internacional aparece otro frente inesperado, que es México. Donald Trump insiste en intervenir contra los cárteles, pero Claudia Sheinbaum le responde directamente y además le dijo que estaba mal informado. El estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo del planeta, está entrando en una zona de guerra abierta. Y por primera vez Donald Trump admite que Estados Unidos no puede controlar solo la situación. Mientras el mundo se mueve entre petróleo, guerra y diplomacia, la pregunta ya ni siquiera es quién empezó el conflicto. La pregunta es quién está perdiendo realmente el control en esta situación. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, bienvenidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Donald Trump reconoció que Estados Unidos no puede hacer frente a la situación en el estrecho de Hormuz. Instó a China, a Francia, a Japón y a otros países a enviar buques de guerra para garantizar la navegación. Mientras tanto, Estados Unidos continuará bombardeando la costa iraní para impedir que Irán pueda responder. Eso, pues dijo en su comunicado, en donde además dijo que van a bombardear sin piedad la costa y van a seguir hundiendo barcos iraníes. De una forma u otra lograremos que el estrecho de Hormuz esté abierto, seguro y libre. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, que inició esta guerra, ahora pide la ayuda de China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros afectados por la restricción artificial? ¿Quiénes se han visto afectados por las decisiones del gobierno de los Estados Unidos y por esta guerra? ¿Cuáles son los países que podrían realmente hacer caso al llamado de Donald Trump? Que mientras tanto, pues han decidido, sí, como lo confirmó el presidente, bombardear una isla petrolera en Irán. Estados Unidos ataca Hark, la estratégica isla petrolera de Irán. Washington ha lanzado un ataque aéreo sobre la isla Hark, clave para las exportaciones de petróleo de Irán. Más de 90 objetivos militares fueron destruidos, según las autoridades estadounidenses, pero las instalaciones petroleras permanecen intactas. Donald Trump advirtió, eso sí, que reconsiderará su postura si Irán u otros países interfieren con el libre paso por el estrecho de Hormuz. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, tan relevante y de interés para tantos países? Ya lo sabemos todos, pero no está de más recordarlo. El estrecho de Hormuz es la arteria energética más importante del planeta. Por ahí pasan entre el 18% y el 21% del petróleo mundial. Estamos hablando de cerca de 20,000 barriles diarios, 20 millones de barriles diarios. Entonces, cualquier bloqueo impacta inmediatamente los precios globales. Y sí, los países más afectados por cualquier interrupción no son los Estados Unidos, sino los grandes importadores asiáticos. ¿Por qué? China, por ejemplo, compra alrededor del 40% del crudo que sale del Golfo. India, cerca del 10%, Japón alrededor del 8% y Corea del Sur el otro 7%. Estados Unidos hoy ya no depende del petróleo del Golfo como antes, porque produce más de 13 millones de barriles diarios. Estamos hablando del nivel más alto del mundo. Por eso quienes realmente necesitan que el estrecho siga abierto son Asia y Europa. Más del 30% del comercio mundial de gas natural licuado también pasa por esa misma ruta marítima, especialmente el gas que exporta Qatar, lo que pone también en alerta a países como Francia, Reino Unido y Japón. Por eso Donald Trump quiere internacionalizar la protección del estrecho. Más de 60 países dependen directamente de esa ruta energética, pero solo un puñado tiene capacidad naval real para patrullarla. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón. Y la pregunta real aquí es, ¿cuáles de esos países estarán dispuestos realmente
pues a entrarle al quite para defender el estrecho. ¿Por qué? Porque vienen nuevas afectaciones. Estados Unidos ataca, pero Irán también. Ahora, pues Irán atacó sucursales de Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahrein por la agresión a los bancos iraníes. ¿Qué representa este tipo de ataques? ¿Por qué atacar sucursales de Citibank? ¿Por qué atacar puntos claves en los Emiratos Árabes? ¿Por qué atacar aeropuertos? ¿Cuál es la estrategia de Irán para detener esta guerra? La Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado con drones sucursales del estadounidense Citibank en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, Manama, en Bahrein, en respuesta a la agresión enemiga contra 2 barcos iraníes, informó este sábado la agencia Tasnim. El portavoz de este cuerpo militar iraní, el general de brigada, Ali Mohammed Naini, advirtió de que si el enemigo repite esta acción, todas las sucursales de bancos estadounidenses en la región serán consideradas objetivos legítimos. O sea, ahora van a atacar el lado económico. Citibank no es un banco cualquiera. Citigroup maneja activos por más de 2.3 billones de dólares. Es uno de los principales intermediarios financieros del comercio internacional, por lo que golpear sus sedes en Medio Oriente es un mensaje directo al sistema financiero occidental. Irán no puede competir militarmente con Estados Unidos, cuyo gasto militar supera los 880,000 millones de dólares al año. 880,000 millones frente a menos de 25,000 millones de presupuesto militar iraní. Por eso su estrategia se basa en una guerra asimétrica, que es golpear infraestructura económica y también logística. Los Emiratos Árabes y Bahrein son objetivos estratégicos que albergan bases militares de Estados Unidos y además funcionan como centros financieros y de transporte clave del Golfo Pérsico. Ahora, Ebrahim Sofgaray, portavoz principal del mando militar de Irán, advirtió que Teherán considera su derecho legítimo de atacar los puntos desde donde se lancen misiles Estados Unidos en Emiratos Árabes. La advertencia otra vez es directa y no solamente van contra el tema financiero. ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه در پناه بنادر، اسکله‌ها و در مخفیگاه‌های شهرهای کشور امارات جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می‌خواهیم نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد. Buscamos justicia y venganza. Incluso los aeropuertos del Golfo, hay que recordar, concentran una parte enorme del tráfico global. Dubái y Abu Dhabi juntos movilizan más de 120 millones de pasajeros al año, por lo que cualquier amenaza ahí genera un impacto económico inmediato. La lógica iraní es clara. Si no pueden derrotar militarmente a Estados Unidos, buscan elevar el costo económico del conflicto, presionando mercados, barcos, transporte y comercio internacional. ¿Para qué? Para obligar a negociar. Mientras tanto, pues Estados Unidos destruyó barcos iraníes con minas en Hormuz. Estados Unidos e Irán endurecieron sus amenazas y acciones acerca del estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ha destruido 10 barcos minadores iraníes en la zona. Antes de hacer público el ataque contra los buques, el presidente de Estados Unidos lanzó otro mensaje en su cuenta oficial de Truth Social, en el que avisaba a Irán de las consecuencias de convertir la zona del estrecho de Hormuz en un espacio salpicado de minas. El Comando Central de Estados Unidos publicó videos de algunos de los ataques en X. Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Hormuz y no tenemos informes de que lo haya hecho, queremos que se retiren inmediatamente. Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias para Irán estarán en
un nivel militar nunca antes visto. Escribió Trump. Estos mensajes ponen de manifiesto la importancia estratégica del paso de Hormuz para la economía mundial y también en concreto para el estadounidense. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que los estadounidenses deben tener la seguridad de que el reciente aumento de los precios del petróleo y la gasolina es temporal y que esta operación contra Irán resultará en precios más bajos a largo plazo. Según la portavoz de la Casa Blanca, desde antes de iniciar la guerra, Trump sabía que el régimen iraní intentaría perturbar los mercados globales y por eso ha estado planificando desde mucho antes del ataque para abordar estas interrupciones temporales. Hasta ahora, dijo, el gobierno estadounidense ha ofrecido seguros contra riesgo a los petroleros que operan en el Golfo Pérsico, ha suspendido algunas sanciones relacionadas con el petróleo y ha ofrecido que la Armada escolte a los petroleros si es necesario. Las consecuencias negativas para las finanzas, lastradas por el aumento del precio del petróleo, suponen un punto crítico para la administración Trump, cuestionada, incluso entre algunos de sus afines, por haber iniciado la intervención en una zona tan compleja como Medio Oriente. El gobierno de Estados Unidos tuvo que rectificar y aclarar que su marina no escolta ningún petrolero en el estrecho de Hormuz, tras un mensaje del secretario de Energía, Chris Wright, desmentido por la Casa Blanca. Teherán también refutó la afirmación del secretario de Energía, que había anunciado esa primera operación de escolta desde que arrancó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las Fuerzas Armadas iraníes no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso, replicó Ali Mohamed Naimi, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen. Desde el 2 de marzo se ha detectado el cruce de más de 20 buques comerciales por el estrecho, según un análisis de la agencia de noticias AFP, basado en datos de Marine Traffic. Antes de la guerra, un promedio diario de 138 buques transitaba por el estrecho de Hormuz. Durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al menos 7 militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes, los 6 primeros durante un ataque de un dron en Kuwait. Mantente informado de toda la cobertura sobre el conflicto en Medio Oriente. Pues el conflicto sigue escalando. Donald Trump dice que no es contra los petroleros, pero aún así, pues pareciera ser que los hechos son distintos. Ahora, la embajada de Estados Unidos en Bagdad ha sido atacada. Sí, hasta el momento no se ha informado de los daños y solo es visible una columna de humo que sale del edificio, según Reuters. Horas antes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el bombardeo estadounidense de la isla de Yark, la gran terminal petrolera de Irán. El mandatario prometió además que los buques de la Armada empezarán pronto a escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz. Los proyectiles provocaron una columna de humo, cuando menos, en lo que podría ser, o se afirma, es la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, y de esta forma es como justamente empiezan a escalar este tipo de situaciones. Incluso suspendieron también operaciones petroleras en Fujairah, que viene siendo una ciudad en los Emiratos Árabes Unidos, en la costa del Golfo de Omán, tras un ataque con dron que provocó un incendio cerca de su terminal de exportación de crudo. Entonces, la cosa no va a parar ahí. Parece que se seguirá escalando. Y ante todo esto, ¿qué es lo que tenemos en puerta? Pues que casualmente Irán dejó pasar 2 petroleros indios por el estrecho de Hormuz. Irán permitió que 2 buques cisterna de India cruzaran el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo. La decisión ocurre en medio de tensiones y restricciones en la zona que han generado preocupación por posibles afectaciones al suministro energético global. El estrecho de Hormuz es clave para el transporte de crudo desde el Golfo Pérsico hacia distintos mercados internacionales. Irán permitió que 2 buques cisterna de India cruzaran el estrecho de Hormuz, uno de los pasos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque India es hoy el tercer consumidor de petróleo del mundo, con una demanda de más de 5 millones de barriles diarios. Cerca del 60% de ese crudo proviene justamente del Golfo Pérsico, por lo que mantener abiertas las rutas para India evita que el conflicto escale a Asia. Ahora, Irán ha utilizado históricamente el estrecho de Hormuz como una herramienta de presión selectiva. ¿Por qué? Porque permite el paso a países con los que mantienen relaciones estratégicas, mientras que presiona a los aliados de Estados Unidos. Más del 70% del petróleo que cruza por el estrecho tiene como destino Asia, especialmente China
India, Japón y Corea del Sur, lo que explica por qué Teherán busca no enemistarse con esos compradores. India además es uno de los países que no se sumó completamente a las sanciones occidentales contra Irán y han mantenido canales comerciales diplomáticos abiertos durante años. Entonces, permitir el paso de petroleros indios envía una señal clara. Irán no busca cerrar totalmente el comercio energético, sino administrar la presión geopolítica contra Estados Unidos y sus aliados directos, y eso me parece que es más que evidente. Mientras tanto, Donald Trump decidió levantar las sanciones al petróleo ruso. Está empezando a levantar algunas sanciones para mitigar el aumento al costo del petróleo y Donald Trump ha decidido. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito a fin de contener la escalada de precios de crudo provocada por la guerra en Irán, porque ¿cuánto ha aumentado el precio del petróleo desde que inició la guerra? Y más importante todavía, cómo esto está afectando el bolsillo de los consumidores estadounidenses. Esto es uno de los papeles claves del día, el documento con el que Donald Trump autoriza la compra de petróleo a Rusia. La sanción que tenía por atacar a Ucrania queda suspendida. De momento, un mes. Ya lo dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, hace unos días. Rusia es el único que está ganando con esta guerra. Putin gana, Zelensky pierde y esto es una nueva bofetada de Donald Trump a toda la Unión Europea. Para el Kremlin, el fin de estas sanciones, aunque sea solo durante un mes, supone, dice, el poder contribuir a estabilizar el mercado. Действия Соединенных Штатов по попытка стабилизировать энергетические рынки, интересы совпадают. Pero la realidad es que con esta decisión de Trump podrían estar embolsándose 8.000 millones de dólares en este periodo. Rusia claramente gana, primero porque el barril de Urales, barril de referencia ruso, ha pasado de cotizar en $40 a superar los 100. Y no solo es que Rusia venda más caro, sino que además vende más cantidad. India y China han aumentado sus compras tras el cierre del estrecho de Hormuz. En Europa, claro, la decisión no ha sentado bien. La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones petroleras rusas es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea. El peor parado, el presidente ucraniano y su país. El dinero de este crudo, según Zelensky, va destinado a fortalecer su fuerza armamentística. Щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, це правильним рішенням. Algo en lo que Macron, pour ce qui est des Européens et de la France, c'est le maintien des sanctions. No piensa colaborar. Esto es uno de los papeles claves del día. Y es que, a ver, desde que comenzó la escalada militar en Medio Oriente, el Brent subió alrededor de $78-80 por barril a niveles cercanos a los $92 o $95. Estamos hablando de un incremento del más del 15% en cuestión de días, en un abrir y cerrar de ojos, y todo impulsado por el temor a interrupciones en el Golfo Pérsico. Y sí, al final del día el que sale ganando es Rusia. Rusia gana en una guerra en la que ni siquiera ha puesto un solo misil, y Ucrania queda como el gran perdedor, que ha gastado miles, que se ha humillado ante los Estados Unidos, que se ha puesto de tapete y ahora enfrenta a lo que parece ser una traición con la cual no tienen cara para reclamarle a Estados Unidos, porque en efecto Donald Trump y su gobierno solamente buscan el beneficio propio. Ahora, en Estados Unidos el impacto es inmediato, por eso les digo, Estados Unidos está viendo por Estados Unidos y nada más. El precio promedio de la gasolina en ese país superó los $4 por galón en varios estados, cuando a inicios de año rondaba entre $3.20 y $3.40. Lo que representa aumentos de hasta el 25% en algunas regiones. Cada aumento de $10 en el barril de petróleo suele traducirse en entre 20 y 25 centavos más por galón de gasolina para los consumidores estadounidenses. Y esto golpea directamente el gasto familiar. Por eso Washington ahora tiene que flexibilizar temporalmente las restricciones al petróleo ruso. Rusia exporta más de 7 millones de barriles diarios. Y permitir que parte de ese crudo llegue al mercado ayuda a evitar que los precios del combustible se disparen todavía más. Es importante esto para Estados Unidos porque en noviembre van a ser las elecciones.
y hay que tener contentos a los consumidores estadounidenses. Ahora, el problema político para Donald Trump es evidente, porque la gasolina es uno de los indicadores económicos que más afecta a la popularidad de un gobierno. Casi 9 de cada 10 hogares estadounidenses dependen directamente de un automóvil para trabajar o trasladarse. Entonces, esta situación tiene que estar controlada previo a las elecciones, porque de lo contrario se le viene el mundo abajo al presidente de los Estados Unidos, mientras el gobernador de California hace críticas. Game here. We've seen gas prices spike because of his decision, cause and effect by 69 cents here in the state of California, 60 cents plus overall on average across the United States of America. We've seen markets roiling. We've seen no real end game in sight as it relates to the Strait of Hormuz. We saw today oil prices now going back in that $90 barrel range, and more concern about the extended range of the Iranian attacks, not just in the Middle East, but to your point and question about the prospects that we could see things happen. What's the end game here? We've seen gas prices spike because of El gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó la estrategia de Donald Trump frente a Irán. Además, advirtió que el precio de la gasolina ha subido hasta 69 centavos en California y más de 60 centavos en promedio en todo el país. Y aquí es donde entra el cuestionamiento. Y él lo dice. ¿Cuál es el objetivo final aquí? Preguntó el mandatario al señalar la volatilidad de los mercados y el regreso del petróleo a la zona de los $90 por barril. Además, por supuesto, la incertidumbre que ahora se vive en el estrecho de Hormuz. Entonces, la oposición de Donald Trump está aprovechando, está queriendo sacar una ventaja política de toda esta situación, evidentemente, para desplazar a este régimen, para desplazar a los republicanos y sobre todo para ganar mayoría en el Congreso después de las elecciones de noviembre y así incluso poder conseguir sanciones en contra del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre ya saben que los estoy leyendo, vayan dejándome sus opiniones, sus comentarios. ¿Es correcto lo que hace Donald Trump? Digo, al final del día él está viendo por los intereses de su país o está viendo por sus intereses personales. ¿Qué opinan? Vayan dejándomelo aquí en los comentarios, los estoy leyendo como siempre. Y mientras tanto regresemos a México, pero sin dejar de hablar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vimos abiertamente un cambio de estrategia marcadísimo. México cambia de estrategia y alza la voz contra la desinformación del trumpismo. Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump se enredan unos momentos en una conversación o en una especie de discusión entre reclamos y señalamientos. Que si Claudia Sheinbaum no lo deja ayudarla y que si Claudia Sheinbaum le dice que está mal informado, y esto escala la tensión. Escala la tensión, pero llama mucho también los reflectores. Que Donald Trump en ningún momento le falta el respeto a Claudia Sheinbaum como lo hace con cualquier otro mandatario. Queda muy claro que Donald Trump, por alguna razón, a la única presidenta del mundo, podríamos decirlo así, que respeta, es a Claudia Sheinbaum. La pregunta es, ¿por qué? Después de los dimes y diretes le preguntaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues qué opinaba de lo que decía Claudia Sheinbaum. Dice Donald Trump, no debería haber rechazado mi ayuda. No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecía acabar con los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Debería acabar con los cárteles porque los cárteles controlan México. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿por qué Donald Trump dice que los cárteles controlan México? ¿De verdad Claudia Sheinbaum no está haciendo nada para combatir a la delincuencia organizada? ¿Qué ha hecho en materia de seguridad Claudia Sheinbaum y su gobierno para combatir a los grupos criminales? A todos. O bien, ¿hay algún grupo criminal que opere en el país al que el gobierno de Claudia Sheinbaum no le haya congelado cuentas, no le haya hecho decomisos, no le haya realizado detenciones? ¿Hay un grupo criminal en México que se esté beneficiando con el gobierno de Claudia Sheinbaum, como por ejemplo pasó con el cártel de Sinaloa cuando gobernaba Felipe Calderón? Estas son las declaraciones en las que se vieron envueltas ambos presidentes. ¿Por qué?
Porque Donald Trump primero compartió este mensaje de alguien, este tweet, en donde decía que Claudia Sheinbaum admitió que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles y que rechazó que Estados Unidos intervenga. Así es, dijimos que no, orgullosamente no. Después, Claudia Sheinbaum dijo que a lo mejor no estaba muy bien informado. Dice porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto, soberanía, y esa no está a negociación. Y después, Donald Trump volvió a emitir un mensaje en donde dice que se ofreció a acabar con los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere. Es la primera vez que vemos a ambos presidentes enfrascados en este tipo de discusiones. El presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad. Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos. Pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México. Soberanía. Y esa no está en negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. Aprovecho. Hace unos... Ahora vámonos por partes, ¿no? Primero, ¿por qué Donald Trump pues sigue respetando a México y a Claudia Sheinbaum? La respuesta es otra vez económica. Estados Unidos depende profundamente de su relación con México. El comercio bilateral supera los 860,000 millones de dólares al año, lo que convierte a México en el principal socio comercial de Estados Unidos, incluso por encima de China y de Canadá. Imagínense ustedes, cada día cruzan la frontera más de 1.7 mil millones de dólares en mercancías, lo que significa que cualquier choque político fuerte entre ambos países tendría un impacto inmediato en las cadenas industriales de Estados Unidos, especialmente autos, electrónicos y alimentos, y este no es un buen momento para llevar una nueva crisis a los Estados Unidos. Además, casi el 40% de las autopartes que utiliza la industria automotriz estadounidense se siguen produciendo en México, lo que explica por qué Washington suele cuidar más su tono cuando se trata del gobierno mexicano. Ahora, México también se ha convertido en un actor clave en seguridad y en migración. Más de 2.5 millones de migrantes han sido detenidos o contenidos en territorio mexicano en los últimos años, lo que reduce la presión en la frontera sur de Estados Unidos. Por eso, aunque Donald Trump utilice un discurso duro hacia México en público, la relación estratégica obliga a Washington a mantener canales diplomáticos estables, especialmente cuando México es hoy la economía número 12 del mundo y un socio indispensable para Latinoamérica en un momento en donde Estados Unidos está ya enfrentando una crisis por la guerra en Medio Oriente. Y aquí es donde vale la pena volver a rescatar incluso lo que dice Joaquín López Dóriga sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. Que subió Trump el anterior cuando decía que la presidenta me dice remedón, no, Mr. President, no. Yo le dije, presidenta, pues eso es un reconocimiento. Es un reconocimiento que usted siempre se ha opuesto cada vez que él le ha dicho de usar tropas estadounidenses en territorio mexicano para combatir los cárteles, está reconociendo el mismo Trump que usted siempre se ha negado, independientemente de la frustrada remedada, que es de mal gusto. Pero es un reconocimiento que lo ha contenido. Y hoy lo vuelve a confirmar Trump. ¿Y sabe qué? No muchos, no sé quién, en este momento, si me pregunta rápido, no sé qué presidente del mundo haya podido contener a Trump durante tanto tiempo en un tema que para él lo maneja como vital, atacar a las organizaciones terroristas internacionales, como ha declarado, a los cárteles que introducen el fentanilo, que también ha declarado como un arma de destrucción masiva. Y si no lo ha hecho, ha sido porque usted ha dicho no, Mr. President.
Pues así las cosas, les digo. Incluso ya Joaquín López Dóriga pues reconoce justamente este tipo de situaciones y este actuar de Claudia Sheinbaum en donde se ha negado constantemente a la intervención militar de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha pasado en México sin la intervención militar de los Estados Unidos? Solo en los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad reportó más de 30,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, todos ellos vinculados al crimen organizado en operativos federales en todo el país. Las autoridades han asegurado más de 15,000 armas de fuego, muchas de ellas de uso exclusivo militar, incluso estadounidense, además de toneladas de drogas sintéticas como fentanilo, metanfetaminas, afectando las principales rutas de narcotráfico. Una estrategia que además está incluyendo el bloqueo financiero masivo. ¿Por qué? Porque resulta que la UIF ha congelado miles de cuentas bancarias vinculadas a redes criminales. Se están cortando los flujos de dinero que sostienen operaciones de los cárteles. Y las acciones, además, no se concentran en un solo grupo militar. Los operativos federales han golpeado estructuras de los grupos criminales de Sinaloa, de Jalisco, del Golfo y de otras organizaciones regionales en distintas entidades. La estrategia federal de México, la estrategia federal implementada por Claudia Sheinbaum, combina inteligencia financiera, operativos militares y cooperación internacional, lo que ha permitido capturas incluso solicitadas por agencias de Estados Unidos, evidenciando que la política de seguridad se enfoca en todas las organizaciones criminales sin excepciones. Y Donald Trump sigue diciendo que en México gobiernan los cárteles y al final del día pues es algo que no concuerda mucho con los hechos. Lo que sí concuerda, lo que sí queda aquí a cuestionamiento de todas y de todos es qué está haciendo Estados Unidos para evitar la distribución o para contener la distribución de sustancias ilícitas en su país. Entre tanto, México refuerza sus alianzas y es que Claudia Sheinbaum anunció un comunicado conjunto con Brasil y con Colombia. ¿Para qué? Para impulsar un alto al fuego en Asia Oriental y para promover una postura latinoamericana en favor de la paz. El diálogo. Estamos por publicarlo, no sé si ayer en la noche, hoy se publica. Estábamos fue una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa, para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual, que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a $100 el barril. Entonces, países que no tienen petróleo, por ejemplo, pues el aumento en la gasolina pues es muy alto y afecta a toda la población. Entonces es un llamado, ahí está. Los Estados Unidos mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil reiteran la necesidad de que las diferencias entre estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias. En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Ahora, ¿por qué México, Brasil y Colombia presentan este comunicado? Pues porque México, Brasil y Colombia representan juntos más del 55% del PIB de América Latina. Por lo que cuando estas tres economías coordinan una postura diplomática, tienen un peso regional significativo. Tan solo entre los tres países suman más de 330 millones de habitantes, lo que convierte este bloque en uno de los espacios geopolíticos más grandes del hemisferio occidental, fuera de Estados Unidos. México y Brasil además están entre las 15 economías más grandes del mundo, lo que también les da capacidad de presión diplomática en foros internacionales como la ONU y el G20. Y no solamente México y Brasil y Colombia están pidiendo un cese al fuego, sino que ahora también Pedro Sánchez realizó una dura crítica en contra de Donald Trump y Netanyahu. Dice que no puedes apoyar a quienes incendian el mundo y luego culpar al humo causado por ese mismo incendio.
Por supuesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra para que esta guerra acabe cuanto antes. ¡Cuanto antes! Por supuesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que no se puede sorber y soplar. Y eso es lo que dice España. Ya vimos lo que dice México, Brasil, Colombia, pero también congresistas de los Estados Unidos estarían en contra de la guerra contra Irán. Afirman además que esta guerra no es nada más que un capricho del presidente de los Estados Unidos. It was a war of choice by President Trump. There was no imminent threat against the American people, against American facilities or persons. This is a war that is going to be borne on the backs of working class Americans who have suffered, financed, fought over 20 years of war. Enough is enough. It is time for Congress to get involved, to retake its constitutional authority, to return the American people back into the driver's seat on matters of war and peace. That is what this is about. It's also very clear this administration has no plan for the day after. They've stumbled into this. They are trying to destroy the Iranian regime, and they have no plan for what comes next. History shows very clearly this does not end well. El congresista Jason Crow estalló, dijo que no había ninguna amenaza inminente contra el pueblo estadounidense y acusa que es una guerra elegida por Trump, que los ciudadanos no tendrían por qué pagar y que, les digo, simplemente con el precio del petróleo actualmente, pues los ciudadanos estadounidenses están pagando. Y a estas acusaciones se suma también la condena de la primer ministra italiana al ataque de una escuela iraní en donde solamente había niñas. Nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana venga preservata l'incolumità dei civili a partire dai bambini. Per questo a nome del governo esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana venga preservata l'incolumità dei civili a partire dai bambini. Per questo a nome del governo esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente. Pues así la situación. Entonces, no solamente es que México se esté posicionando, sino que varios países en América Latina y en el mundo se posicionan en contra de las acciones del presidente de los Estados Unidos, que ahora, pues justamente Donald Trump está planteando una toma amistosa del poder en Cuba. ¿Sí? Después de que el presidente de Cuba, Díaz-Canel, anunciara que ha estado en conversaciones con los Estados Unidos, incluso confirmó la próxima llegada del FBI para investigar por ahí un ataque de lanchas y cuánta cosa, pues Donald Trump declaró y sugirió que estarían buscando una toma amistosa del poder en Cuba para forzar un cambio político. La propuesta genera dudas sobre cómo ocurriría algo así, lo que se considera una dictadura como la que dicen existe en Cuba. Él está hablando de una toma amistosa del poder. ¿Cómo se toma amistosamente el poder en Cuba? ¿Cómo se toma amistosamente el poder en la dictadura cubana? Así que esto es lo que el presidente Trump dijo sobre Cuba. And it may be a friendly takeover, it may not be a friendly takeover, it wouldn't matter because they're down to as they say, fumes. They have no
energy, they have no money. They're in deep trouble on a humanitarian basis. And we don't want to see that, but they were very, very bad to a lot of people, as you know, and a lot of people living the Cuban-American vote, which I got at record levels, very important. Those people are very important. So, yeah, they're going to make either a deal or we'll do it just as easy anyway. A ver, las palabras del presidente Donald Trump. ¿Vamos a forzar un acuerdo o lo tomaremos de todas formas? Él está hablando de una toma amistosa del poder. ¿Cómo se toma amistosamente el poder en Cuba? Una toma amistosa del poder. A ver, Estados Unidos y Cuba llevan más de 60 años de confrontación política desde la Revolución de 1959, incluyendo un embargo económico vigente desde 1962, uno de los más largos de la historia moderna. A pesar de las sanciones, Cuba sigue siendo estratégicamente sensible para Washington por su ubicación, porque Cuba está nada más a 150 kilómetros de Florida, una distancia que históricamente la convierte en un punto clave durante las crisis. Además, Cuba controla parte del acceso al Golfo de México y rutas marítimas del Caribe, por donde circula una fracción importante del comercio energético y marítimo hacia los Estados Unidos. Entonces, políticamente, hablar de una transición amistosa es complicado, porque el sistema cubano es un estado de partido único, gobernado por el Partido Comunista de Cuba, lo que significa que cualquier cambio implicaría reformas profundas al sistema político. Y lo que estamos viendo en estas imágenes, pues son protestas. Protestas en Cuba por los apagones y escasez de alimentos originadas y propiciadas por el propio gobierno de los Estados Unidos. Vecinos se concentraron en distintos puntos del municipio realizando cacerolazos y gritando consignas como libertad, mientras exigían soluciones al gobierno ante las condiciones de vida cada vez más difíciles. Estos son videos difundidos en redes sociales que muestran a grupos de personas caminando por las calles y golpeando ollas para expresar su inconformidad. Las protestas se producen en medio de una grave crisis energética que ha provocado apagones de varias horas e incluso jornadas completas sin electricidad en distintas zonas del país. Y aquí es donde viene y surge una pregunta muy importante, varias preguntas muy importantes. Estados Unidos, por ejemplo, dice que quiere ayudarle a México. Pero la pregunta es si la ayuda que Estados Unidos ofrece a México es la misma ayuda que le dieron a Irán bombardeando una escuela. Si será la misma ayuda que le dieron a Venezuela bombardeando su capital para sacar a su presidente. Si sería la misma ayuda que hoy le están dando a Cuba, generando una hambruna. Así lo plantea Abraham Mendieta. Los Estados Unidos dicen que quieren ayudar, que generosos. Decían también que querían ayudar a Irán y a las mujeres iraníes y bombardearon una escuela, matando a 150 niñas iraníes. Dijeron también que querían ayudar a Cuba e impusieron un bloqueo comercial y energético que tiene a la isla al borde de una hambruna. No van a lograr tumbar a Cuba. Dijeron que querían ayudar a Venezuela y bombardearon el país, matando a 100 hermanos latinoamericanos, secuestrando a su presidenta y todo para saquear, para robarse su petróleo. No, muchas gracias. Si quieren ayudar, hay dos cosas muy importantes que pueden hacer. La primera de todas, controlar el flujo de armas en la región. El 90% de las armas con las que se mata en México y en América Latina proceden de armería de Estados Unidos, donde sin siquiera una credencial de lector uno puede comprar un rifle de asalto y traérselo a toda la región. Y si también quieren ayudar a bajar la presión del narcotráfico en la región, a que no sea un negocio tan rentable, a que no sea la presión económica de la demanda estadounidense la que hace que exista el narcotráfico en toda América Latina, podrían también atender, y en eso podemos ayudar, el tema de adicciones, porque desgraciadamente en Estados Unidos hay 100.000 muertos al año por adicciones. Hay un grave problema con la droga y eso es lo que genera gran parte del narcotráfico en América Latina. Cooperación sí, pero injerencia y subordinación jamás. Coincido con Paul en lo patética que es esa pequeña oposición que pide intervenciones extranjeras en el Senado de la República o en medios internacionales, y exijo respeto a una presidenta que, por cierto, tiene el doble de aprobación que el presidente de los Estados Unidos. Bien.
Y todo esto son cifras, son números, porque es muy fácil tratar de argumentar con insultos o con descalificaciones, pero cuando se llega al tema de la argumentación, cifras, con datos duros, con nombres, con antecedentes históricos, pues ahí queda todo perdido y es donde justamente se despierta este tipo de enojo que vemos en el chat de gente que está enojada pues, de la nada, básicamente. Están ofendidos de la nada. Y los argumentos que yo leo son totalmente vacíos. No veo sus cifras, no veo sus datos, ni sus fuentes o referencias históricas para poder entrarle directamente al debate con ustedes. Lo haría con mucho gusto si fuera un debate más inteligente. Pero aquí tenemos a la gente del chat recordándoles como quiera que agradecemos sus comentarios constantes, que agradecemos sus mensajitos, porque el hecho de que estén comentando constantemente hace justamente que videos como este y muchos otros lleguen a muchas más personas y eso de verdad que nos aporta y nos ayuda muchísimo. Entonces, siempre agradecidos con quienes siempre están al pendiente, comentando, dejando sus opiniones, aunque sean a veces sin argumentos, no pasa nada. Aquí todos son bienvenidos. Mientras tanto, vámonos a temas nacionales. Vámonos a temas nacionales y aquí es donde pareciera ser que ya se doblaron el PT y el Verde. ¿Por qué? Ahora resulta que emitieron un comunicado diciendo que van a respaldar la propuesta electoral del Plan B de Claudia Sheinbaum. Ya cerraron filas con la presidenta de México. Y es que, ¿cuál sería o cuál podría ser el costo político, el costo electoral para el Verde y el PT tras haber votado en contra de la reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum? Buenos días, senadores de Morena, PT y Partido Verde informaron que respaldan este plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es terminar con los privilegios que durante años se dice han encarecido innecesariamente al sistema político y destinar estos recursos a través de programas sociales al bienestar de la población. Hubo un pronunciamiento conjunto, las y los senadores señalaron que esta propuesta de reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados, por el contrario, los recursos que se logren ahorrar van a quedarse en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien a la población con instituciones modernas, eficientes y austeras. Se indica en este pronunciamiento que el principio es simple: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente. La democracia verdadera se fortalece cuando el poder público se pone al servicio del pueblo. Con este fin, el Plan B fortalece la participación directa de la ciudadanía a través de la revocación del mandato y la ampliación de consulta popular en temas electorales, y también se busca una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos. Y bueno, pues se entiende así que ya los aliados de Morena pues ahora sí apoyarán este plan. Se van a cuadrar ahora sí a lo que va a presentar Claudia Sheinbaum, porque ya vieron que van a tener un costo electoral y político fuertísimo. El partido gobernante en México es Morena, que obtuvo en 2024 más del 50% de los votos nacionales, con una base electoral que por sí sola supera ampliamente la votación histórica de sus aliados. El PT y el Partido Verde dependen fuertemente de esa alianza en varias elecciones recientes, porque más del 70% de sus candidaturas competitivas han sido en coalición con Morena. Además, los partidos pequeños en México necesitan al menos el 3% de la votación nacional para conservar su registro, por lo que romper con ese bloque mayoritario implica para ellos, para el PT y para el Verde, un riesgo político considerable. Por eso ahora miren, parece ser que ya decidieron doblarse y pues ceder al plan B que va a presentar Claudia Sheinbaum, que además le dijo en su cara al gobernador de San Luis Potosí pues, que pueden coincidir en muchas cosas, pero ella no está de acuerdo, que quiera dejar a su esposa como candidata a gobernador. Bueno, con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no. Yo envié una iniciativa en donde prácticamente en enero, febrero del 2025, enviamos una iniciativa que prohibía que dejes o que sea candidato un familiar directo después de la persona. Es decir, si un presidente municipal, el siguiente es su hijo, pues no se puede. Tendría que esperarse 3 años a poder ser candidato.
Entre otras razones, pues porque se presume que hay apoyos del familiar al otro familiar. Tenemos casos aquí, por ejemplo, en Coahuila, donde un hermano fue gobernador y luego otro hermano fue gobernador. O muchos casos en presidencias municipales donde la mamá y luego lo deja el hijo, o la esposa y luego el esposo, y luego el hijo, y luego el otro hijo, y luego el cuñado, y luego todo se queda pues en la misma familia. Y particularmente si va de manera directa, pues siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual pues está prohibido. Y también de que no haya reelección, de que regresemos al origen y que no haya reelección ni de presidentes municipales, ni de diputados locales, ni de diputados federales. Pues así Claudia Sheinbaum, les digo, está siendo bastante clara con los partidos aliados. Ya les dejó claro que con el Plan B además se busca acabar con los privilegios. Lo ha confirmado ya en varias ocasiones y vamos a ver. Vamos a ver quién decide ceder realmente y pues quiénes nada más van a actuar a conveniencia. Saludos, mi querido Luis Fernando, a todos los del chat. Muchísimas gracias por sus mensajes. Los invito a que se suscriban, le den like y compartan para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Tenemos todavía mucho que platicar y mucho que discutir, así es que suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando estemos en vivo porque te voy a estar esperando en la próxima transmisión. Yo soy Yasira Handal, gracias a todos por estar aquí. Bye bye, hasta el ratito.